El estudio vibraba con energía contenida. Luces brillantes iluminaban el escenario ultramoderno, donde pantallas LED destellaban en tonos rojos y dorados, reflejando la identidad agresiva del programa. El público murmuraba expectante, anticipando el espectáculo que estaba por comenzar. Debate Deportivo no era un programa cualquiera, era el ring donde las leyendas del deporte enfrentaban a su verdugo más temido. En el centro del escenario, Mauricio Duarte ajustaba su corbata con una sonrisa calculada, alto, con cabello negro engominado hacia atrás y ojos que parecían diseñados para encontrar debilidades. Era el maestro de la provocación. Su especialidad, llevar a sus invitados más allá de sus límites, extrayendo confesiones que preferirían mantener ocultas. La cortina musical del programa retumbó por los altavoces y el aplauso estalló en el estudio. Damas y caballeros, bienvenidos a otra edición de Debate Deportivo. La voz de Duarte era rica en confianza, dominando el espacio sin esfuerzo. El programa donde las leyendas enfrentan la verdad, donde los mitos se derrumban y donde ningún ídolo está a salvo. El público respondió con aplausos entusiastas. Cada semana, Debate Deportivo traía figuras del deporte mundial y las sometía a interrogatorios que frecuentemente terminaban en titulares al día siguiente. Pero el invitado de esta noche prometía ser especial. Duarte dejó que el suspenso flotara antes de continuar. Nuestro invitado de hoy es una leyenda viviente del fútbol mundial. Un hombre cuya melena rubia se convirtió en símbolo de una era dorada del fútbol colombiano. Admirado por su talento, respetado por su carisma, pero hizo una pausa dramática. ¿Qué hay realmente detrás de esa imagen de ídolo intocable? La audiencia se removió en sus asientos. Algunos incluso se pusieron de pie en señal de respeto. La cámara se desplazó hacia el costado del escenario, mientras una cortina oscura se abría lentamente. Con ustedes, Carlos "El Pibe" Valderrama. La figura inconfundible emergió con su característico andar pausado. Vestido con un traje negro impecable sin corbata, su legendaria melena rubia enmarcaba un rostro sereno. Contra el negro de su atuendo, brillaba bajo las luces del estudio un collar de plata con una cruz. Carlos saludó al público con una sonrisa, contenida, tomando asiento frente a Duarte. Cruzó las piernas con calma, aparentemente inmune al peso de las expectativas que llenaban el estudio. Carlos Valderrama, dijo Duarte, inclinándose ligeramente hacia adelante, sus ojos ya estudiando a su presa. Es un verdadero honor tenerte aquí. El placer es mío, Mauricio, respondió Carlos, su voz tranquila pero firme. El presentador observó a su invitado por un breve momento, como un ajedrecista contemplando su primer movimiento. Eres conocido como uno de los mejores mediocampistas en la historia del fútbol, una verdadera leyenda viviente. Pero hoy, sus ojos se desviaron deliberadamente hacia el collar de plata. Me gustaría que habláramos del hombre detrás del mito. Carlos asintió levemente, sus dedos rozando inconscientemente la cruz sobre su pecho. Las luces del estudio parpadearon suavemente mientras los dos hombres se medían mutuamente, preparándose para lo que prometía ser más que una simple entrevista. Música de transición se desvaneció y las cámaras enfocaron nuevamente a los dos hombres. Duarte se acomodó en su silla de cuero, adoptando una postura relajada que contrastaba con la tensión en sus ojos. Carlos, llevamos 20 minutos hablando de tu carrera, comenzó Duarte, hojeando sus notas. Mundial del 90, el pase a Freddy Rincón contra Alemania, tu época en el Tampa Bay Mutiny. Historias que todos conocemos. Cerró la carpeta con un gesto deliberado. Pero hay algo que me intriga más. El pibe mantuvo su expresión serena, sus manos descansando sobre sus rodillas. ¿Qué sería eso, Mauricio? Tu transformación. Duarte se inclinó hacia adelante. El Carlos Valderrama de los 80 era diferente. Fiestas, excesos, la vida típica de una estrella del fútbol. Pero algo cambió. Fue cuando te convertiste en, ¿cómo decirlo?, más espiritual. La última palabra flotó en el aire con un dejo de ironía. Algunos en el público se removieron incómodos. Carlos sonrió levemente. Todos maduramos con el tiempo. Madurar
Duarte arqueó una ceja. O reinventarse. Porque verás, Carlos, en este programa nos gusta explorar las contradicciones. Y tú, señaló sutilmente hacia el pecho del futbolista, presentas una imagen interesante. El rebelde del fútbol colombiano convertido en... ¿En qué, Mauricio? En alguien que lleva símbolos religiosos a programas de televisión. Duarte se reclinó en su silla. ¿No te parece un poco conveniente? Muchos deportistas adoptan la religión cuando sus carreras empiezan a declinar. Es casi un cliché. El público contuvo la respiración. Era el primer golpe directo de la noche. Carlos tocó su collar con suavidad. ¿Te molesta que use esto? No, me molesta, respondió Duarte con una sonrisa afilada. Me intriga. En los 80 eras el símbolo de la rebeldía. Ahora vienes aquí con una cruz. ¿Qué pasó? ¿La edad te hizo buscar absolución? La cámara captó un destello en los ojos de Carlos, pero su voz permaneció calmada. La edad me hizo entender que hay cosas más importantes que la rebeldía adolescente, como la imagen pública. Duarte no perdió el ritmo. Porque seamos honestos, Carlos, en el fútbol moderno, los patrocinadores prefieren a los jugadores reformados. Los bad boys que encuentran la fe venden más camisetas que los que siguen de fiesta. Algunos en la audiencia murmuraron, incómodos con el tono del presentador. ¿Eso es lo que crees?, preguntó Carlos, su voz suave pero firme. ¿Que llevo este collar por marketing? Duarte se encogió de hombros. Tú dime, hace 30 años te habrían multado por llevar joyas en una entrevista. Ahora es casi obligatorio tener algún símbolo de transformación personal. Interesante teoría, respondió Carlos. ¿Y tú, Mauricio? ¿Qué símbolos usas para mostrar tu transformación? La pregunta tomó al presentador por sorpresa. Por un instante su máscara de confianza vaciló. No estamos hablando de mí, dijo Duarte, recuperándose rápidamente. ¿No? Carlos ladeó la cabeza. Pensé que este programa era sobre explorar contradicciones. La tensión en el estudio se intensificó. El director hizo una señal y la música de la pausa comercial comenzó a sonar. Volveremos en unos minutos, anunció Duarte, su sonrisa profesional ocultando su irritación. Y créanme, esto apenas comienza. Las luces del estudio se atenuaron parcialmente. En la penumbra, Carlos Valderrama seguía acariciando su collar, una expresión indescifrable en su rostro. El león acababa de mostrar sus primeras garras. El regreso del corte comercial trajo consigo un cambio palpable en la atmósfera. Duarte había usado los 3 minutos de pausa para reagruparse, y ahora sus ojos brillaban con renovada determinación. En el monitor, los productores le habían mostrado las reacciones en redes sociales. El público estaba dividido, exactamente como él quería. Estamos de vuelta con Carlos Valderrama, anunció Duarte, su tono ahora más afilado. Y parece que tocamos un nervio sensible antes del corte. Carlos permanecía inmutable, pero algo en su postura sugería que estaba completamente alerta. Hablemos. Sin rodeos, continuó Duarte. Ese collar que llevas, ¿es el mismo que usaste en el partido contra Argentina en el 93? La pregunta pareció tomar a Carlos por sorpresa. No recuerdo haberlo usado en ese partido. Exacto. Duarte sonrió como un cazador que acaba de activar su trampa. Porque en esa época no lo usabas. De hecho, sacó una fotografía de su carpeta. Aquí estás en una discoteca de Bogotá 1993, sin collar, pero con otras compañías interesantes. La imagen mostraba a un joven Valderrama rodeado de botellas y mujeres. El público murmuró, «¿Tu punto?» Preguntó Carlos sin alterarse. «Mi punto es la cronología». Duarte se puso de pie caminando por el escenario como un fiscal en un juicio. 1990. Eres la estrella rebelde. 1995. Empiezas a aparecer con símbolos religiosos. 1998. Tu último mundial. 2000. Te retiras. ¿Ves el patrón? Veo a alguien que hizo su tarea, respondió Carlos con calma. Veo a alguien que cambió su imagen cuando su talento empezó a menguar. Duarte se detuvo frente a él. ¿No es conveniente que tu despertar espiritual coincida con el ocaso de tu carrera?
Varios espectadores se removieron incómodos. Una mujer en primera fila negó con la cabeza. ¿Sabes qué es realmente conveniente, Mauricio? Carlos se inclinó hacia adelante por primera vez. Juzgar las creencias ajenas desde la seguridad de un estudio de televisión. No juzgo, replicó Duarte rápidamente. Cuestiono. Es mi trabajo. Tu trabajo es decidir cuando las creencias de alguien son legítimas. Mi trabajo es exponer las inconsistencias. Duarte regresó a su asiento. Y hay muchas en tu historia. Por ejemplo, ¿cómo concilias tu fe actual con los escándalos de tu juventud? ¿Con las fiestas, las mujeres, los excesos? Carlos tocó su collar nuevamente, un gesto que parecía más reflexivo que defensivo. ¿Crees que la fe es solo para los que nunca han pecado? Creo que es sospechoso cuando aparece justo a tiempo para limpiar una imagen. ¿Como la tuya? El comentario cortó el aire como un cuchillo. Duarte parpadeó. ¿Disculpa? Tu imagen, repitió Carlos suavemente. El periodista incorruptible, el hombre que expone la verdad. ¿Esa imagen también tiene fecha de inicio? Por primera vez en la noche, Mauricio Duarte se quedó sin respuesta inmediata. El silencio duró apenas 2 segundos, pero en televisión 2 segundos son una eternidad. Estamos aquí para hablar de ti, dijo finalmente, pero su voz había perdido algo de su filo anterior. ¿Estamos? Carlos sonrió. Porque parece que estamos hablando más de tus prejuicios que de mi collar. La cámara capturó el momento. El cazador comenzaba a parecer presa. En la cabina de control el director hacía señas frenéticas. Era momento de otro corte comercial, pero Duarte ignoró las señales. No podía permitirse parecer en retirada. Sigamos entonces, dijo, forzando una sonrisa. Háblame de ese collar. ¿Cuándo empezaste a usarlo? ¿Por qué? Carlos Valderrama se acomodó en su asiento. Por primera vez en la noche, sus ojos brillaron con algo parecido a la diversión. ¿Realmente quieres saber? El estudio pareció contraerse mientras Duarte se preparaba para su siguiente movimiento. Las luces del set creaban sombras angulares en su rostro, acentuando la dureza de su expresión. Ya no había espacio para sutilezas. Sí, quiero saber, respondió Duarte, su voz cargada de desafío. Pero más que eso, quiero que nuestra audiencia entienda algo. Se volvió hacia las cámaras. En este programa hemos visto de todo. Políticos, corruptos llorando arrepentimiento. Empresarios caídos en desgracia abrazando causas nobles. Deportistas con escándalos buscando redención. ¿Y todos son falsos?, interrumpió Carlos. No todos, Duarte giró bruscamente hacia él. Pero la mayoría usa la fe como escudo. Como tú. El público jadeó. Era el ataque más directo de la noche. ¿Escudo contra qué? La voz de Carlos permaneció serena. Contra tu pasado, contra las críticas, contra la realidad de que ya no eres el jugador que fuiste. Duarte se levantó nuevamente, esta vez acercándose peligrosamente a su invitado. ¿Recuerdas el escándalo del 97? ¿La pelea en aquel bar? ¿De Barranquilla? ¿Los titulares sobre tus noches de excesos? Los recuerdo. ¿Y esperas que creamos que una simple cruz borra todo eso? Carlos lo miró directamente a los ojos. ¿Quién dijo que quiero borrar algo? La respuesta desconcertó. A Duarte. Había esperado negación, justificación, tal vez enojo. No esta calma inquebrantable. Entonces admites que usas el collar como... Duarte buscó la palabra correcta. ¿Relaciones públicas? Admito que tuve una vida antes de esto. Carlos tocó su collar. Y tengo una vida después. ¿Eso te molesta? Me molesta la hipocresía. Duarte volvió a su asiento sacando más fotografías. Mira estas imágenes. Tú con narcos conocidos en los 80, tú en casinos, tú en... ¿Y? Carlos lo interrumpió sin alzar la voz. ¿Qué prueba eso? Prueba que tu transformación es convenientemente selectiva. ¿Como la tuya? Duarte se tensó. ¿Qué quieres decir? ¿Cuántas vidas has destrozado en este programa, Mauricio? ¿Cuántas personas has humillado por ratings? Yo expongo la verdad. ¿La verdad o tu versión de ella? Carlos se inclinó hacia adelante. Dime, ¿qué te da el derecho moral de juzgar mi fe? No necesito derecho moral. Tengo hechos.
Tienes fotografías viejas y teorías construidas. La voz de Carlos cobró un filo sutil. ¿Sabes qué más tienes? Miedo. ¿Miedo? Duarte soltó una risa forzada. ¿De qué? De que alguien pueda cambiar genuinamente, de que la redención sea real, de que tu cinismo no sea la única verdad. El silencio que siguió fue eléctrico. Por primera vez, algunos miembros del público comenzaron a aplaudir espontáneamente. «No me conoces», dijo Duarte, su voz temblando ligeramente. «Ni tú a mí», respondió Carlos. «Pero aquí estás, decidiendo qué es real en mi vida y qué...» Joyce Duarte abrió la boca para responder, pero Carlos continuó. «¿Quieres saber sobre mi collar? ¿Realmente quieres entender? Entonces deja de atacar y empieza a escuchar». El presentador se encontró en territorio desconocido. Por primera vez, en años, no tenía el control de su propio programa. Las cámaras seguían rodando. El público observaba en silencio absoluto. Y Mauricio Duarte, el hombre que había construido su carrera destrozando fachadas, se enfrentaba a algo que no había anticipado. Un hombre que no tenía miedo de su pasado ni de su presente. «Está bien», dijo finalmente, su voz apenas audible. «Cuéntame». Carlos sostuvo el collar entre sus dedos, la luz del estudio reflejándose en la plata desgastada. Por un momento, sus ojos se perdieron en algún recuerdo. Distante. Era 1996, comenzó, su voz adquiriendo una cadencia diferente. «Acababa de firmar con el Tampa Bay Mutiny. Mi madre llevaba meses enferma, pero nunca me lo dijo. «No quiero distraerte del fútbol, mijo», decía cada vez que llamaba. Duarte permaneció inmóvil, su libreta de notas olvidada sobre la mesa. «Volé. A Colombia apenas terminó la temporada. Cuando llegué al hospital...» Carlos pausó, tragando con dificultad. Tenía cáncer terminal. Los médicos le daban semanas. El estudio estaba tan silencioso que se podía escuchar el zumbido de las luces. ¿Sabes qué fue lo primero que hizo cuando me vio?» Carlos sonrió con tristeza. Me regañó por mi cabello despeinado, típico de ella. Luego sacó esta cruz de su mesita de noche. Levantó el collar para que las cámaras lo captaran mejor. Era sencillo, sin adornos, claramente desgastado por los años. «La he llevado desde que tenía tu edad», me dijo. «Me ha acompañado en cada momento difícil. Ahora te toca a ti». Una mujer en el público se llevó la mano a la boca. Duarte seguía paralizado. Me lo puso en el cuello con sus manos temblorosas. «Prométeme que lo usarás», susurró. «No por Dios, no por la iglesia, por ti, para que recuerdes que hasta el pibe Valderrama necesita algo más grande que el fútbol». Carlos se detuvo, sus ojos brillando bajo las luces. Murió 3 semanas después. Yo estaba en un partido cuando recibí la llamada. Jugué los 90 minutos con este collar bajo la camiseta, sintiendo su peso contra mi pecho. Marqué 2 goles esa noche. Los periodistas dijeron que fue mi mejor partido en Estados Unidos. Miró directamente a Duarte. ¿Sabes qué es lo irónico? En ese momento yo era exactamente lo que tú describes. Un fiestero, un rebelde, alguien que vivía para los excesos. Pero mi madre nunca me juzgó. Solo me dio su cruz y confió en que algún día entendería su valor. El silencio se extendió. Duarte abrió la boca, pero no salieron palabras. «No uso este collar por imagen, Mauricio. Lo uso porque cada vez que lo toco, recuerdo a la única persona que me amó sin condiciones, la que vio algo en mí que yo mismo no podía ver». Se reclinó en su silla, exhausto por la confesión. «¿Cambié después de su muerte?» «Sí». «Me volví más espiritual también, pero no por marketing ni por limpiar mi imagen. Cambié porque entendí que mi madre tenía razón. Hay cosas más importantes que el fútbol, la fama o lo que los demás piensen de ti». Las cámaras enfocaron a Duarte. El hombre que había iniciado la noche como un depredador ahora parecía perdido, vulnerable. Sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la mesa. «Yo», comenzó, su voz ronca. «No sabía...» «¿Cómo podrías?», respondió Carlos suavemente. «Nunca preguntaste, solo asumiste». Un aplauso solitario rompió el silencio. Luego otro. Pronto,
Todo el estudio estalló en una ovación espontánea. Pero Carlos no miraba al público. Sus ojos estaban fijos en Duarte, esperando. El presentador levantó la vista lentamente. Por primera vez en su carrera, Mauricio Duarte no tenía un contraataque preparado. Solo podía ver al hombre frente a él, ya no como un blanco fácil, sino como un ser humano, con una historia que había juzgado sin conocer. Creo que... Duarte carraspeó, luchando por encontrar las palabras. Creo que necesitamos otra pausa. El regreso del corte comercial fue diferente. No hubo música triunfal, solo un fade-in silencioso a dos hombres que parecían estar en medio de una conversación distinta. Duarte carraspeó, intentando recuperar su autoridad. Bueno, esa fue una historia conmovedora, Carlos. Muy conveniente, para las cámaras. El comentario cayó como plomo. Varios espectadores sisearon. ¿Conveniente? Carlos ladeó la cabeza. ¿Así procesas el dolor ajeno, como estrategia mediática? He visto demasiadas lágrimas falsas en este escenario. Y por eso asumes que todas lo son. Es mi trabajo ser escéptico. No. Carlos se inclinó hacia adelante. Tu trabajo es buscar la verdad, pero has estado tanto tiempo buscando mentiras que ya no reconoces nada más. Duarte abrió la boca, pero Carlos continuó. Dime algo, Mauricio. ¿Por qué te molesta tanto mi collar? ¿Por qué esta obsesión con demostrar que mi fe es falsa? No es obsesión, es periodismo. ¿En serio? Carlos sonrió levemente. Porque parece personal, como si mi cruz te recordara algo o a alguien. Los hombros de Duarte se tensaron. No, sé de qué hablas. No, es curioso. Investigaste cada detalle de mi vida. Pero hay algo en tu biografía que nunca mencionas. Tus años en Medellín, tu tiempo en el seminario San José. El color abandonó el rostro de Duarte. Los productores se miraron confundidos. Eso no es relevante. No, lo es. Un hombre que estudió para sacerdote, que abandonó su vocación, ahora dedica su vida a atacar la fe de otros. ¿No te parece relevante? Duarte se puso de pie abruptamente. Esto no es sobre mí, ¿no? Entonces, ¿por qué estás tan alterado? ¿Por qué cada vez que alguien menciona la fe, reaccionas como si te hubieran atacado personalmente? Porque he visto lo que la religión hace, la hipocresía, las mentiras. ¿O viste algo que no pudiste soportar? ¿Algo que te hizo huir? Duarte caminaba por el escenario gesticulando frenéticamente. No tienes derecho a psicoanalizarme. Tienes razón, concedió Carlos. Como tú no tenías derecho a juzgar mi fe sin conocer mi historia. El presentador se detuvo. Por un momento pareció que iba a explotar, pero sus hombros cayeron. ¿Sabes por qué dejé el seminario? Su voz era un susurro. Porque no podía reconciliar lo que predicábamos con lo que veía, el sufrimiento, la injusticia. ¿Dónde estaba Dios? Carlos asintió. Y desde entonces has estado enojado. ¿Enojado? Duarte rió amargamente. Furioso, con Dios, con la iglesia, con cualquiera que creyera. ¿Y conmigo? ¿Contigo? Duarte volvió a su silla. Cuando te vi con ese collar vi todo lo que había dejado atrás. ¿Y si no era mentira? Se miraron a través del escenario. El cazador y la presa habían intercambiado lugares. No sé si puedo creer. De nuevo, admitió Duarte. No te pido que creas, respondió Carlos, solo que dejes de asumir que todos los que creen están mintiendo. El silencio fue diferente esta vez. Reflexivo, casi sagrado. Varios espectadores se limpiaban lágrimas discretamente. El director señaló otro corte, pero nadie se movió. Todos esperaban ver qué seguiría en esta conversación que había dejado de ser una entrevista, para convertirse en algo más profundo. Las luces del estudio parecían más suaves ahora, o tal vez era la atmósfera la que había cambiado. Duarte permanecía en silencio, sus manos entrelazadas sobre el escritorio, contemplando algo invisible en el espacio entre él y su invitado. Carlos rompió el silencio. ¿Sabes cuál fue mi peor momento en el fútbol? Duarte levantó la vista, sorprendido por el cambio de tema. ¿El penal fallado contra Alemania en el 90? No. Carlos negó con la cabeza.
Fue en 2001, mi último año como profesional. Jugaba en Colorado y mi cuerpo ya no respondía. Los jóvenes corrían a mi alrededor como si yo estuviera parado. Se tocó la rodilla inconscientemente. Después de un partido particularmente malo, un periodista me preguntó si no era hora de retirarse. «¿No te da vergüenza, pibe? Ya no eres el mismo». Duarte se removió incómodo. Conocía ese tipo de preguntas. Las había hecho él mismo. ¿Sabes qué respondí? Carlos continuó. Le di las gracias. Él esperaba furia, orgullo herido, pero yo simplemente le agradecí por recordarme que nada es permanente. ¿Por qué me cuentas esto? Porque la humildad no es debilidad, Mauricio, es liberación. Carlos se inclinó hacia adelante. Tú construiste tu carrera destruyendo a otros. Yo construí la mía creando juego para mis compañeros. Ambos somos famosos. Pero ¿cuál de los dos puede dormir en paz? La pregunta quedó suspendida en el aire. En el público, varias personas asintieron. Mi madre solía decir. Carlos tocó su collar nuevamente. Hijo, el fútbol te dio fama, pero la vida te dará lecciones. No confundas una con otra. Duarte bajó la mirada. Mi padre decía algo similar. El orgullo es el pecado favorito del diablo. ¿Tu padre era religioso? Muy religioso. Por eso entré al seminario, para complacerlo. ¿Y por eso lo dejaste? ¿Para rebelarte? Duarte sonrió amargamente. Lo dejé porque me di cuenta de que estaba viviendo su fe, no la mía. Pero en lugar de buscar mi propia verdad, decidí que toda fe era falsa. Y desde entonces has estado peleando contra Dios. He estado peleando contra la hipocresía, o contra ti mismo. Carlos lo miró fijamente. Porque atacar la fe de otros no te hace más libre, Mauricio, solo más solo. Las palabras resonaron en el estudio. Duarte se frotó la cara con las manos. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo finalmente. Preparé esta entrevista durante semanas. Estudié cada escándalo de tu pasado, cada contradicción. Estaba listo para exponerte como otro falso profeta del deporte. ¿Y ahora? ¿Ahora? Duarte miró a su invitado, realmente lo miró por primera vez. Ahora me doy cuenta de que el único falso profeta aquí soy yo, predicando escepticismo mientras escondo mi propio dolor. El público estaba inmóvil, presenciando algo que rara vez ocurría en televisión. Un momento de genuina vulnerabilidad. Mi madre también tenía una cruz, continuó Duarte, su voz quebrándose. Se la quité del cuello el día que dejé el seminario. Le dije que no necesitaba amuletos de la suerte. ¿Qué dijo ella? Nada. Solo lloró. Murió 2 años después. Y yo ni siquiera fui a su funeral. Estaba ocupado exponiendo la verdad en algún programa. Carlos se levantó de su silla y, para sorpresa de todos, caminó hacia Duarte. El presentador, por primera vez en su carrera, parecía pequeño, perdido. La verdad, Mauricio, dijo Carlos suavemente, es que todos necesitamos algo más grande que nosotros mismos. Llámalo Dios, llámalo amor, llámalo como quieras, pero negarlo no te hace más inteligente, solo más orgulloso. Extendió su mano hacia Duarte. El gesto era simple pero poderoso. El hombre que había venido a ser juzgado ahora ofrecía consuelo a su juez. Duarte miró la mano extendida, luego el rostro de Carlos. En sus ojos no había triunfo ni condescendencia, solo comprensión. Nunca es tarde para buscar tu propia verdad, dijo Carlos. El presentador que había hecho llorar a cientos de invitados, que había construido su reputación sobre las ruinas de otros, sintió sus propios ojos humedecerse. Lentamente tomó la mano de Carlos. El aplauso que siguió no fue el típico aplauso de estudio. Fue espontáneo, genuino, casi reverente. Las cámaras captaron el momento. 2 hombres de pie en medio del escenario, uno consolando al otro, mientras las barreras del orgullo se derrumbaban en televisión nacional. El director en la cabina de control se limpió los ojos disimuladamente. Por primera vez en años, nadie pensaba en ratings o en titulares. Todos estaban presenciando algo más profundo. El momento en que un cazador de almas descubrió la suya propia. Los aplausos se desvanecieron gradualmente. Duarte, aún de pie junto a Carlos, pareció recordar súbitamente dónde estaba.
Retrocedió un paso. Sus años de entrenamiento mediático, luchando contra la vulnerabilidad que acababa de mostrar. Bueno, carraspeó alisando su traje arrugado. Eso fue inesperado. Su voz recuperaba algo de su tono profesional. Pero volvamos al tema principal. Carlos regresó a su asiento, observando cómo Duarte intentaba reconstruir sus murallas. Todavía hay algo que no cuadra, insistió Duarte hojeando nerviosamente sus notas. La religión en el deporte profesional. ¿No crees que es problemático mezclar fe con competencia? ¿Qué hay de los jugadores ateos en tu equipo? ¿Los discriminabas? Era un intento desesperado por retomar el control, y ambos lo sabían. Mauricio, dijo Carlos suavemente, ¿realmente quieres volver a esto? Es mi trabajo, respondió Duarte, pero su convicción flaqueaba. Mira, no todos tus compañeros compartían tus creencias. ¿Cómo manejabas eso? Carlos sonrió. Te contaré. Sobre Tino Asprilla. El nombre hizo que varios en el público se inclinaran hacia adelante. Tino era todo lo opuesto a mí en cuanto a fe. Festero, irreverente, burlón. Cuando empecé a usar el collar se reía. ¿El pibe se volvió santo?, preguntaba en los vestuarios. Duarte anotó algo rápidamente. ¿Y eso no creaba conflicto? Al contrario. Un día, antes de un partido crucial contra Brasil, Tino estaba nervioso. Nunca lo admitía, pero yo lo conocía. Me acerqué y le dije, «Hermano, juega tu juego. Yo pongo la fe, tú pones la picardía». Y funcionó. Marcó 2 goles. Carlos rió. Después del partido me abrazó y dijo, «Pibe, no sé si tu Dios existe, pero si me ayuda a jugar así, que siga mandando asistencias». El público rió aliviando la tensión. «¿Ves?», continuó Carlos. «La fe no se impone, se vive y se respeta en otros, tengan o no tengan». Duarte intentó otro ángulo. «¿Pero qué hay de los jugadores religiosos extremistas? Los que rezan en el campo, hacen señales ostentosas, como caca, como Ronaldinho». Carlos arqueó una ceja. «¿O solo te molestan cuando pierden?». El presentador se ruborizó. «No es eso, Mauricio. Cada persona expresa su fe diferente. Algunos en silencio, otros en público. Lo importante no es el gesto, sino la sinceridad detrás de él. ¿Y cómo sabes quién es sincero? No lo sé, y no es mi trabajo saberlo». Carlos se encogió de hombros. «Mi trabajo era hacer pases. El de ellos, marcar goles. Lo demás es entre cada uno y su conciencia». Duarte revisó sus notas una vez más, buscando munición. En el Mundial del 94, varios jugadores evangélicos crearon división en la selección brasileña. ¿No es eso prueba de que la religión divide? La ambición divide, el ego divide, la envidia divide. Carlos contó con los dedos. He visto equipos destruirse sin mencionar a Dios una sola vez, y he visto equipos con musulmanes, cristianos, ateos y agnósticos ganar campeonatos juntos. ¿Sabes por qué? Porque en la cancha lo único que importa es el respeto mutuo. Duarte dejó caer sus notas. Ya no tenía más argumentos preparados. ¿Sabes qué aprendí en 30 años de fútbol? Carlos se inclinó hacia adelante. Que puedes pasar el balón a alguien que reza diferente, que piensa diferente, que vive diferente. El pase llega igual si hay respeto. ¿Y si no hay respeto? Entonces no importa si creen en el mismo Dios. El equipo fracasa. Un silencio reflexivo llenó el estudio. Duarte miraba sus manos, las notas desperdigadas sobre su escritorio como soldados derrotados. «Creo que...», comenzó, luego se detuvo. «Creo que he pasado tanto tiempo buscando divisiones que olvidé buscar lo que une». Carlos asintió. «Es más fácil destruir puentes que construirlos. ¿Y tú?». Duarte lo miró. «¿Alguna vez dudaste? ¿Alguna vez tu fe flaqueó?». La pregunta era genuina esta vez, no un ataque. «Cada día», admitió Carlos, «pero la duda no es enemiga de la fe. Es su compañera. Sin duda la fe sería solo certeza ciega. Y eso no te asusta. Me asusta más vivir sin esperanza». Duarte asintió lentamente.
Por primera vez en años no tenía una respuesta preparada, solo preguntas propias que había enterrado hace mucho tiempo. «Señor Valderrama», dijo finalmente, «creo que esta entrevista no salió como ninguno de los dos esperaba». «Las mejores jugadas nunca salen como se planean», respondió Carlos con una sonrisa. El público aplaudió nuevamente, pero esta vez el aplauso tenía un matiz diferente. No celebraban una victoria ni una derrota. Celebraban algo más raro en 1900 televisión. Un momento de honestidad genuina entre dos hombres que habían comenzado la noche como adversarios y la estaban terminando como algo parecido a ¿aliados? La atmósfera había cambiado por completo. Las luces ya no parecían reflectores inquisidores, sino testigos silenciosos de una conversación que había trascendido su formato original. Duarte contemplaba sus notas desparramadas. De repente, levantó la vista con expresión extraña. «Carlos, hay algo que no te he dicho». «¿Qué cosa?» «Tu madre la conocí». El silencio fue instantáneo. Incluso las cámaras parecieron contener la respiración. «¿Qué?» La voz de Carlos era apenas audible. «Fue en 1995. Yo era periodista novato cubriendo un torneo juvenil en 1907. Barranquilla. Tu madre trabajaba como voluntaria repartiendo agua». Carlos se inclinó hacia adelante, apretando su collar. «Me acerqué buscando una primicia sobre ti. El lado oscuro del pibe Valderrama. Pero ella me habló durante horas, no sobre tus escándalos. Me contó del niño que regalaba sus zapatos a compañeros pobres, del joven que enviaba su primer salario a un orfanato». Los ojos de Carlos brillaban con lágrimas contenidas. Al final, me dijo, «Mi hijo no es perfecto, pero tiene un corazón que los titulares nunca capturarán. Un día, alguien verá más allá de su cabello rubio y sus fiestas, verá su alma». Duarte se frotó los ojos. Le prometí escribir ese artículo sobre el verdadero Carlos Valderrama, pero mi editor lo rechazó. «Nadie quiere leer sobre futbolistas buenos», dijo. «Escribe sobre sus pecados». «¿Y lo hiciste?» «Lo hice». La vergüenza en su voz era palpable. «Escribí sobre tus noches de juerga, sobre rumores. Todo lo que tu madre esperaba que ignorara». Carlos cerró los ojos. «Recibí una carta de ella después. Una sola línea. Espero que algún día entienda lo que es tener fe en alguien». El público estaba petrificado. «Guardé esa carta durante años», continuó Duarte. «La llevaba en mi billetera como recordatorio de mi primera traición periodística». Se puso de pie y caminó hacia Carlos. «Después de dejar el seminario, me convertí en lo que mi padre más despreciaba, alguien que destruye la fe ajena porque perdió la propia. Y esta noche, cuando entraste con ese collar, viste a mi madre, vi su fe, la misma que yo había traicionado». Duarte se arrodilló frente a Carlos. «Perdóname». Carlos se levantó y ayudó a Duarte a ponerse de pie. Por un momento, ambos permanecieron frente a frente. «Mi madre tenía razón sobre ti también», dijo Carlos. «¿Sobre qué?» «Dijo que eras un joven con ojos tristes, que buscabas algo perdido». Carlos puso su mano sobre el hombro de Duarte. «Creo que esta noche lo encontraste». Duarte asintió, incapaz de hablar. «¿Sabes?», continuó Carlos, «mi madre decía que Dios trabaja de formas misteriosas, que pone personas en nuestro camino por necesidad, no casualidad. ¿Crees que ella sabía que nos volveríamos a encontrar? Creo que sabía que ambos necesitábamos esta conversación. Tal vez por eso me dio su cruz, no solo para mí, sino para momentos como este». Duarte miró el collar, luego a Carlos. «Durante años creí que exponer la verdad era mi misión, pero la verdad es que he estado huyendo de mi propia historia». «Ya, no tienes que huir. ¿Cómo puedes perdonarme tan fácilmente? Traicioné la confianza de tu madre». Carlos sonrió con tristeza. «Porque sé lo que es vivir con arrepentimiento, y sé que el perdón libera más al que perdona que al perdonado». El director hacía señas frenéticas. Quedaban minutos de programa. «Carlos», dijo Duarte, «¿me permites hacer una última pregunta?» «Adelante». «Si tu madre estuviera aquí, ¿qué crees que diría?»
Carlos miró hacia las luces. Diría que dos hombres perdidos finalmente se encontraron y que a veces las entrevistas más importantes no son las que planeamos, sino las que Dios escribe. El aplauso que siguió fue diferente. No era para Carlos o Duarte, era para algo más grande, para el perdón, para la fe que sobrevive cuando creemos haberla perdido. Las cámaras enfocaron a ambos hombres, ya no como entrevistador y entrevistado, sino como dos almas que habían encontrado en el otro un espejo de sus propias luchas. El ambiente en el estudio había adquirido una cualidad casi sagrada. Duarte regresaba a su asiento, las piernas temblando por la intensidad del momento. «Hay algo más», dijo, su voz quebrada, «algo que nunca conté». Carlos esperó en silencio. «Después de publicar aquel artículo sobre ti, después de recibir la carta de tu madre, fui a buscarla. ¿La encontraste?» «En la iglesia San Pedro, organizando una colecta. Cuando me vio no mostró enojo, solo me invitó a ayudar». Duarte se levantó y caminó hacia su escritorio. De un cajón polvoriento sacó una pequeña caja de madera. «Al final del día me dio esto», dijo, «para cuando estés listo». Con manos temblorosas abrió la caja. Dentro había una cruz de plata, idéntica a la de Carlos. El público jadeó. Carlos se puso de pie. «Ella tenía dos», susurró Carlos. «Pensé que la otra se la había llevado». Me dijo que era para su segundo hijo. Cuando le expliqué que solo tenía 3 hijos, me miró y dijo, «Los hijos no siempre nacen de nuestro vientre, Mauricio. A veces los encontramos perdidos». Carlos tocó la cruz en la caja. «Nunca tuve el valor de usarla», confesó Duarte. «La guardé todos estos años, mirándola cada vez que destrozaba otra vida en este escenario». «¿Por qué la guardaste?» «Porque era la prueba de que alguien había visto en mí algo que yo mismo olvidé». Carlos tomó la cruz con delicadeza. «¿Te das cuenta de lo que hizo? Te adoptó espiritualmente». «No merezco...» «Nadie lo merece. Por eso se llama gracia». Carlos se acercó a Duarte. «¿Me permites?» Duarte asintió, incapaz de hablar. Carlos le colocó la cruz alrededor del cuello. Las cámaras capturaron el momento. 2 hombres unidos por el legado de una mujer extraordinaria. ¿Cómo podía tener tanta fe en personas como yo? Porque ella no veía lo que éramos, sino lo que podíamos ser. El público permanecía en silencio absoluto. «Todos estos años», dijo Duarte mirando a la cámara, «construí mi carrera exponiendo debilidades ajenas. Creí que eso me hacía fuerte. Solo me hizo más solo». Se volvió hacia Carlos. «Vine preparado para destruirte. Y en cambio, mi madre nos reunió de nuevo». «¿Crees que ella sabía?» «¿Cuándo me dio esta cruz?» «Las madres saben, cosas que tardamos años en comprender». Duarte tocó la cruz. ¿Cómo se empieza de nuevo? ¿Cómo se recupera la fe perdida? No se recupera la misma fe. Se construye una nueva. Piedra por piedra, duda por duda. ¿Y si ya es demasiado tarde? Mientras respires, Dios no ha terminado contigo. Las luces comenzaron a atenuarse. Duarte se puso de pie. «Esta noche vine a exponer a un hombre. Fui yo quien quedó expuesto. Y por primera vez me alegro». Se volvió hacia Carlos. «Gracias por devolverme algo que creí perdido para siempre». Los 2 hombres se abrazaron mientras el público estallaba en una ovación. Las cámaras capturaron el momento final. 2 cruces, de plata brillando bajo las luces, 2 hombres que habían encontrado en el otro no un enemigo, sino un hermano. El abrazo terminó mientras la ovación continuaba. No era el aplauso típico del estudio, sino algo más profundo, más real. Duarte consultó su reloj. «Nos quedan 2 minutos». «Los mejores goles llegan al final», respondió Carlos. Duarte se enderezó frente a las cámaras, sin consultar notas por primera vez en años. «Queridos televidentes, lo que presenciaron esta noche no estaba planeado. Durante 15 años usé este programa como tribunal. Creí que mi cinismo era sabiduría». Tocó la cruz en su pecho. «Esta noche, un futbolista me enseñó que las mejores entrevistas construyen puentes, no los destruyen. A partir de hoy, este programa cambia. No más emboscadas.
Si queremos verdad, empecemos por ser verdaderos. Se volvió hacia Carlos. ¿Algo que agregar? Carlos dio un paso adelante. En el fútbol aprendí que los rivales no son enemigos, son quienes nos hacen mejores. Esta noche no fuimos contrincantes, sino compañeros en un juego más importante. ¿Cuál? ¿Juego?, preguntó alguien del público. El de la comprensión humana. El director señaló 30 segundos. Antes de terminar, dijo Duarte, quiero hacer algo inédito en este programa. Extendió su mano. Carlos Valderrama, gracias por quedarte cuando todo se puso difícil, por ver en mí lo que había olvidado. Carlos estrechó su mano. Gracias. Por permitirte ser vulnerable. Eso requiere más coraje que cualquier jugada. 10 segundos, gritó el director. Duarte miró a cámara. Hemos presenciado el poder del perdón y el milagro de las segundas oportunidades. 5, 4. Ambos hablaron al unísono. Que la fe, como el buen fútbol, une más de lo que divide. Corte. La ovación estalló. Espectadores se acercaron al escenario no por autógrafos, sino para ser parte del momento. Un técnico joven se aproximó. Señor Duarte, nunca había visto algo así. Yo tampoco, hijo. Mientras las luces se apagaban, Carlos dijo, ¿sabes qué diría mi madre? ¿Qué? Que los mejores partidos terminan en empate, porque ambos equipos jugaron con el corazón. Duarte rió genuinamente. Entonces, este fue el mejor partido de mi carrera. En los monitores apagados, los últimos segundos seguían repitiéndose en 1900 millones de hogares, y en cada uno algo había cambiado. No solo terminaba un programa, comenzaba una nueva forma de ver el mundo. El regreso del corte comercial fue diferente. No hubo música triunfal, solo un fade-in silencioso, a dos hombres que parecían estar en medio de una conversación distinta. Duarte carraspeó, intentando recuperar su autoridad. Bueno, esa fue una historia conmovedora, Carlos. Muy conveniente, para las cámaras. El comentario cayó como plomo. Varios espectadores sisearon. ¿Conveniente? Carlos ladeó la cabeza. Así procesas el dolor ajeno, como estrategia mediática. He visto demasiadas lágrimas falsas en este escenario, y por eso asumes que todas lo son. Es mi trabajo ser escéptico. No. Carlos se inclinó hacia adelante. Tu trabajo es buscar la verdad, pero has estado tanto tiempo buscando mentiras que ya no reconoces nada más. Duarte abrió la boca, pero Carlos continuó. Dime algo, Mauricio. ¿Por qué te molesta tanto mi collar? ¿Por qué esta obsesión con demostrar que mi fe es falsa? No es obsesión, es periodismo. ¿En serio? Carlos sonrió levemente. Porque parece personal, como si mi cruz te recordara algo o a alguien. Los hombros de Duarte se tensaron. No sé de qué hablas. No, es curioso. Investigaste cada detalle de mi vida, pero hay algo en tu biografía que nunca mencionas. Tus años en Medellín, tu tiempo en el seminario San José. El color abandonó el rostro de Duarte. Los productores se miraron confundidos. Eso no es relevante. ¿No lo es? Un hombre que estudió para sacerdote, que abandonó su vocación, ahora dedica su vida a atacar la fe de otros. ¿No te parece relevante? Duarte se puso de pie abruptamente. Esto no es sobre mí. ¿No? Entonces, ¿por qué estás tan alterado? ¿Por qué cada vez que alguien menciona la fe, reaccionas como si te hubieran atacado personalmente? ¿Por qué he visto lo que la religión hace? La hipocresía, las mentiras. ¿O viste algo que no pudiste soportar? ¿Algo que te hizo huir? Duarte caminaba por el escenario gesticulando frenéticamente. No tienes derecho a psicoanalizarme. Tienes razón, concedió Carlos. Como tú no tenías derecho a juzgar mi fe sin conocer mi historia. El presentador se detuvo. Por un momento pareció que iba a explotar, pero sus hombros cayeron. ¿Sabes por qué dejé el seminario? Su voz era un susurro. Porque no podía reconciliar lo que predicábamos con lo que veía, el sufrimiento, la injusticia. ¿Dónde estaba Dios? Carlos asintió. Y desde entonces has estado enojado. ¿Enojado? Duarte rió amargamente. Furioso, con Dios, con la iglesia, con cualquiera que creyera.
¿Y conmigo? Contigo. Duarte volvió a su silla. Cuando te vi con ese collar vi todo lo que había dejado atrás. ¿Y si no era mentira? Se miraron a través del escenario. El cazador y la presa habían intercambiado lugares. No sé si puedo creer de nuevo, admitió Duarte. No te pido que creas, respondió Carlos. Solo que dejes de asumir que todos los que creen están mintiendo. El silencio fue diferente esta vez, reflexivo, casi sagrado. Varios espectadores se limpiaban lágrimas discretamente. El director señaló otro corte, pero nadie se movió. Todos esperaban ver qué seguiría en esta conversación que había dejado de ser una entrevista para convertirse en algo más profundo.